cosa, también va a existir la oposición, porque el enemigo no quiere, ¿verdad?, que se cumpla el propósito que Dios tiene en tu vida. Hay persecución. Amén. Y dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió de antemano en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. Y nos predestinó para Él con amor y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual Él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos de una manera muy especial por tu palabra. Que tu palabra, Señor, como bien dice, tu palabra es medicina. Señor, tu palabra nos hace, Señor, como el hijo pródigo, volver en sí. Ayúdanos, Padre, a que podamos entender la palabra tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Nos dice que el origen de cada cosa es un propósito de Dios. Dios siempre tiene algo ahí. Si existe la familia, es un propósito divino. Si existe la iglesia, es un propósito divino para su reino. Todo tiene un propósito, todo es un propósito. Dios tiene algo especial con cada uno de nosotros, aunque a veces no lo veamos, aunque digamos somos mayores, esto, lo otro. Dios tiene un propósito. Amén. Propósito significa intención, idea. Dios tiene intenciones buenas para nosotros, ideas positivas para nosotros. Plan, todo esto es un propósito, el plan. Cuando Dios se manifiesta a través de los sueños, porque Dios se manifiesta a través de los sueños, como dice su palabra, es porque hay un propósito. Y eso, como bien sabéis la historia, hay mucha gente, incluso nosotros hoy día tenemos sueños, y esos sueños se hacen una realidad, porque Dios tiene un propósito. Amén. Aleluya. Usted empieza a trabajar porque tiene un propósito. Cuando empieza a ahorrar es porque tiene Dios un propósito. Siempre Dios tiene un propósito con todo, con el dinero, con la economía, con la salud, con todo tiene un propósito Dios. Ahora Dios creó al hombre con propósito, pero el enemigo quiere destruir tu propósito en tu vida, quiere destruirte. Tú tienes un propósito en Dios. Nadie de los que estamos aquí es por accidente. Tú no estás aquí por accidente. Tú estás aquí porque Dios te ha traído, porque Dios tiene un plan contigo. Amén. Aleluya. El diablo sabe que usted tiene un propósito. Él lo sabe de antemano. Pero él quiere frustrar la obra de Dios. Él quiere llevarse a contra más gente mejor. ¿Por qué propósito? Dios le dio un plan, una razón. Pero eso es el enemigo. Necesita atacarle. El enemigo, ¿verdad?, no está quieto, no está conforme, no está contento. Siempre levanta una excusa, un motivo, algo para desanimarte, para confrontarte, para cualquier cosa. Propósito de Dios es la razón por la cual usted existe. Nadie nace si no se le asigna un propósito eterno, que lo hemos leído en Efesios 1:4. Usted y yo estamos ante la fundación del mundo, en el versículo 5. Pero antes de la fundación del mundo no había propósito. Pero cuando nacimos, empezó Dios a diseñar. Note que ninguna casa se edifica si no hay un plano. Amén. Si para hacer algo tenemos primero que pensar cómo hacerla. Tiene que haber un plano. En este plan
estaba usted y yo. Cuando Dios le da a usted un propósito, es para que usted lo cumpla. Y muchos, ¿verdad?, nos quedamos ahí, en el propósito, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Y Dios nos está animando y nos está motivando a que lo más importante, lo digo yo por mi experiencia, es permanecer como asistiendo a la iglesia. Porque siempre Dios habla en su palabra. Siempre el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas. En el momento que empezamos a faltar a la congregación es cuando va a venir Juan Rebaja. Pero si nosotros permanecemos, ¿verdad?, asistiendo a la iglesia, que es donde se comparte, donde hay comunión los unos con los otros, donde el fuego de Dios está, donde podemos animarnos a través de la oración los unos por los otros, eso va a ser de bendición. Aunque tú a veces no lo aparentes o no lo veas, pero te aseguro que Dios está siempre ahí. Amén. Aleluya. Desde que usted nació, el enemigo quiere estorbar el propósito. Aleluya. Si hacemos las cosas en nuestra fuerza, estamos fuera de la voluntad eterna. Porque en nuestra fuerza es imposible hacer la obra de Dios. Imposible. Entonces necesitamos, ¿verdad?, necesitamos estar firmes en su obra, permanecer. Alguien fuera de la voluntad de Dios es alguien que está perdido en su tiempo. Está todo perdido. El tiempo lo ha perdido porque está fuera de la voluntad de Dios. Y dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Y esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Dios tiene un llamado, un propósito con cada uno de nosotros. Tal vez todavía se está fecundando, está ahí trabajándose, consolidándose. Pero en el tiempo de Dios dice que la semilla esa da su fruto. Amén. Dios va a hacer la obra en tu vida, va a dar el fruto. Aleluya. Aleluya. Por un hombre entró el pecado a toda la humanidad, Adán, pero por el segundo Adán la salvación. Pero tú puedes dominar el mal cuando sabes cuál es tu propósito de Dios en tu vida. Cuando tú sabes el propósito de Dios que tiene en tu vida, si tiene un ministerio, si lo que Dios demande de ti, si tú lo sabes, ya va con más, ¿verdad?, vigilando más y perseverando más. Pero si no lo sabes, vas entre pinto y mar de moro, vas así andando para allá, para acá. Tú puedes aguantar las persecuciones. Aleluya. Tú puedes aguantar las persecuciones, puedes aún dominar los problemas, porque nadie lo puede apartar de los propósitos de Dios. Cuando permanecemos, caminamos conforme al Evangelio, el Señor está con nosotros, nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Cuando usted sabe que tiene un propósito, a usted nadie lo detiene. Amén. Cuando tú sabes que tú eres una persona y tiene una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, nadie te va a detener, porque sabe que Dios está contigo. Amén. Aleluya. Cuando usted se va de la iglesia es porque sabe cuál es su propósito. Lo repito, cuando usted se va de la iglesia es porque no sabe cuál es su propósito. Cuando se va. Cuando se divorcia de su esposa, porque no sabe cuál es su propósito. Siempre que hacemos las cosas fuera del orden de Dios, hay problemas y dificultades. Ahí no está Dios, porque andamos en desobediencia. ¿Cómo sé yo que estoy en su propósito? Cuando no me voy ni a la derecha ni a la izquierda, sino que mis ojos están en el Dios de los cielos, en Jesús. Amén. Cuando nuestro corazón está conforme a su voluntad. Ese es el propósito donde Dios nos quiere llevar. A estar siempre en sujeción a su palabra. Aleluya. Entonces se cumple el propósito. A mí Dios me declaró su propósito en una visión, pero esto fue parte del proceso del propósito.
Y en el proceso fue cuando Dios me habló. Cuando tú sabes tu propósito, tú no pierdes el tiempo, no lo pierdes, porque sabes que Dios tiene algo para ti. Sabes que tú necesitas a Dios, porque si no fuera porque venimos, nos reunimos, nos congregamos en el Señor, no aguantaríamos nada, nada. Tu tiempo lo aprovecha en agradar a Dios. Nuestro tiempo tiene que estar ahí para agradar a Dios. Qué bueno es cuando agradamos a Dios, qué bueno es. Es nuestra meta, amén. Esa tiene que ser nuestra meta, agradar a Dios, obedecer a Él. Pero muchos están dormidos, su corazón está en las cosas vanas. Muchos están ahí dormidos en las cosas vanas, dice la palabra del Señor. Y necesitamos despertar. Tiene que haber un despertar. Tú que duermes, dice la palabra, tú que duermes, despierta. Tenemos que despertar en el Señor. Aleluya. El enemigo te persigue para desviarte del propósito de Dios. Y es cierto. Te persigue, nos persigue en crear conflictos, se aprovecha de los fallos humanos para crear conflictos en el matrimonio, en la familia, en las relaciones, etcétera. Dios hoy te está revelando el inicio a tu propósito en tu vida. Dios te está revelando. Hoy quiere Dios revelarte cuál es el propósito real que tú tienes. Hay muchos que ya lo saben, gracias al Señor, por gloria a Dios, y lo saben. Esta es la razón por la cual te salvó. Dios te salvó con ese propósito, para que tú le sirvas a Él. Amén. En Éxodo 9:16, vámonos a Éxodo. Éxodo. Dice, hablando de Moisés, no obstante, por eso te he levantado, a fin de mostrarte mi poder y que sea proclamado mi nombre en toda la tierra. Y estaba hablando de Moisés, para que el poder de Dios se levante en toda la tierra, para que la gente crean que hay un Dios verdadero, para que la gente no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Ese era el propósito de Dios con su pueblo, para que no se perdieran. Aleluya. Dios le dijo a Moisés la razón por la cual tú existes. Te salvaste de ser ahogado en el Nilo. Todos sabéis que Moisés, ¿verdad?, estuvo a punto de ser ahogado en el Nilo. Te criaron princesas. O sea, de una forma de hablar, vimos la gracia de Dios que tuvo Dios con Moisés. Lo salvó de ahogarse. Se crió en la alta alcurnia. Hermano, fue un privilegio lo que tuvo Moisés. Aleluya. Conclusión, Moisés vivió 80 años de su vida sin saber cuál era su propósito. Tuvo 80 años viviendo en los deleites de este mundo como príncipe del faraón, que era uno más de ellos. Pero llegó el momento que Dios se revela su vida. Y a los 80 años fue cuando empezó la nueva etapa. Es cuando encontró el propósito, amén, que Dios tenía para Moisés. Aleluya, aleluya. Y cómo Dios permitió todas las inconvenientes en su vida. Dios le habló en una zarza y le dijo, saca a mi pueblo. Saca a mi pueblo. Y hermano, eso hoy lo podemos definir a la iglesia. Iglesia, evangeliza. Iglesia, habla de mí, para que la gente sea salvo. No podemos ser egoístas. Tenemos que ser gente genuina, gente responsable. 80 años sin conocer el propósito. Y nos dice aquí, hermano, ¿cuántos años llevas sin conocer tu propósito? ¿Cuántos años llevamos? ¿Estamos todavía perdidos? ¿Necesitamos más de Dios todavía? Pues mira, hemos estado 5 días intentando de conocer más y más cada día el propósito de la iglesia aquí en San José de la Rinconada. Hemos estado orando, intercediendo por cada necesidad. Y hermano, ese es uno de los propósitos que tiene
que haya unidad en la iglesia, que amemos a Dios por encima de todas las cosas. Ese es uno de los propósitos. Y en Éxodo 9:16, mire lo que dice: no obstante, por eso te he levantado a fin de mostrarte mi poder. Dios le mostró y levantó a Moisés para demostrarle su poder. Dios tenía poder. Todos lo sabían, que el Mar Rojo se abrió, las plagas de Egipto. Dios demostró su poder. Y que sea proclamado mi nombre en toda la tierra. Y esa es nuestra misión. Y predicar el evangelio a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Y tenemos todo ese ministerio de hablarle a la gente de la palabra. Hablarle. Hermano, es verdad que hablamos de la palabra. Muchas veces hablamos de la palabra a las personas. Pero también se levanta oposición. El enemigo no está ahí de adorno, está para meter cizaña. Pero gracias al Señor que tenemos, ¿verdad? Sabemos que Dios en su rica misericordia tiene un plan para con nosotros. Y Dios nos va a revelar las cosas. Siempre Dios va por delante del enemigo. Amén. Aleluya. Cuando Moisés supo cuál era su propósito, no hubo quien lo detuviera. Pero estuvo 80 años perdido. Porque Moisés vivió aproximadamente 120 años. O sea que estuvo unos 30 años más, 80, sí, 40 años más. Estuvo vivo. Pero en esos 40 años hizo una gran obra. Su misión era llevar a la tierra prometida al pueblo de Dios. Esa fue su misión. Por suerte o por lo que quiera que sea, él no pudo entrar a la tierra prometida. No pudo entrar. Pero sí entraron otra gente, que fueron Josué, Caleb y algunos más que entraron a la tierra prometida y llevó al pueblo a la tierra prometida, a la tierra de la conquista. Y hermanos, somos un pueblo, la iglesia es un pueblo que está de conquista. Amén. Y la guerra, la batalla ya la hemos ganado en el nombre de Jesucristo. Y necesitamos perseverar, necesitamos creer, necesitamos levantarnos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay que levantarse, no quedarse sentado o dormido. Hay que levantarse. Aleluya. Aleluya. Para conquistar lo que Dios le ha dado a la iglesia. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. Aleluya. Moisés era valiente porque se enfrentó al faraón. Y Dios le dijo, ¿verdad? Liberta a mi pueblo. Libértalo. Pero la valentía aparece cuando Dios te respalda. Si no hay respaldo de Dios, no vamos a prosperar. Porque somos nosotros, no es Dios. Entonces necesitamos la búsqueda. Y la búsqueda no es solamente a nivel de iglesia, sino es más importante todavía, pienso yo, a nivel personal. En tu cámara secreta. Y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Primeramente tú tienes que tener un encuentro en el Señor, en tu cámara secreta. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre todo el Espíritu Santo. Vamos a recibir poder de lo alto. Pero tú tienes que buscar a Dios en tu cámara secreta. Aleluya. Aleluya. Cuando usted anda en el propósito, nadie le puede detener de lo que Dios predestinó para usted. Nadie. Nadie, nadie, nadie. Aleluya. No te puedes echar ya para atrás. Ya no te puedes echar para atrás. Ahora tenemos que seguir para adelante. No puedes pararte. Qué privilegio tener Señor que nos da la paz, que nos da, que nos habla, que nos motiva, que nos lleva a perdonar, que nos lleva a perdonar a nosotros mismos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Que Él vive con propósito, no le teme a nada.
El que vive con propósito no le teme a nada, porque sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Génesis 37, 10. Lo vamos a leer. Este es Jueces 37, 10. Vámonos a Génesis. Aleluya. Gloria a Dios. Al contárselo a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió, diciéndole: ¿qué sueño es este que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos, llegaremos a inclinarnos ante ti hasta el suelo? Estaba hablando de José, los sueños que tuvo José, ¿verdad? Que él le contaba a su padre, a su familia, cómo Dios le estaba revelando lo que venía por delante. Le estaba revelando el propósito. Aleluya. Vámonos al ataque, como dice aquel. La historia de José, que Dios le mostraba los sueños, que así se lo decía a su padre. Todo se lo contaba a su padre. Lo que Dios hizo con José fue revelarle el propósito. Dios le dijo: José, esto que voy a hacer contigo, voy a hacer que la tierra se incline y que te reconozcan la gente, y van a venir sobre ti y se arrodillarán. Aleluya. Qué fuerte, qué fuerte. Aleluya. Pero si seguimos leyendo y viendo, vemos el precio que pagó José. ¿Cierto o no cierto? No es todo gratis ni de balde. Tú tienes que pagar un precio, porque entonces no vale para nada. Porque entonces no vas a valorar lo que vale las cosas si no pagas el precio. Aleluya. Vamos a verlo. José tenía un propósito, pero no conocía el proceso para alcanzar el propósito. Hay un proceso para alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Y todos saben que en los procesos hay problemas, hay discusiones, hay de todo. Hay de todos los propósitos. Hoy gente que tienen un propósito, pero se rinden en el propósito, pero en el proceso muchos caen. No siguen adelante, tiran la toalla, se quedan fuera y tienen un propósito. No quieren pagar el precio de la oposición, del enemigo. Te puede venir una ruina económica, una enfermedad, cualquier cosa te puede venir. Pero cuando tú estás en el propósito, el respaldo de Dios está contigo. Dios está contigo en lo difícil, en los momentos más difíciles de la vida. En todo, Dios está contigo. Y eso lo vemos a lo largo de la historia de nuestras propias vidas. Cuando hay un problema, cuando hay cuando ya alguien querido ha partido con el Señor, cuando te ha venido una crisis mala, pero tú te has permanecido sosteniéndote en la roca que es Cristo. Dios te levanta y te fortalece. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Dice: al morir al yo, andar en obediencia a su palabra, te da la victoria. Y Dios le dijo a José que iba a ir por encima de su familia. Por encima. Pero a José nadie le dijo que el enemigo iba a perseguir el propósito. Y hermano, que sepamos todos que cuando tú te levantas a agradar a Dios, vas a tener también persecución, conflictos, problemas, porque es así. Pero firmemente, el que confía en el Señor será como el monte de Sión, inmutable. Cada vez que José hacía algo, se levantaba envidia. Los hermanos de José, la mujer que se enamoró de José, que lo metió en la cárcel, ¿verdad? Siendo mentira lo que había hecho. Le había levantado una calumnia.
¿Quién dijo que cumplir el propósito de Dios es fácil? ¿Quién dijo eso? Cumplir el propósito de Dios no es fácil, es difícil, porque tenemos que morir al yo, y eso cuesta trabajo. Todo lo fácil no se echa cuenta, pero lo difícil se valora. Tenemos que aprender a valorar esa grandeza que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Entonces Dios le dijo a José: te voy a hacer crecer. Pero no le dijo que iba a ser fácil. No se lo dijo. A mí no me dijeron el precio que tenía que pagar en el ministerio, pero ahora lo sé. La oposición contra mí y la familia. No es fácil, pero Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Hay oposición en la familia, los conflictos que hay entre los padres, entre los hijos, entre la esposa, entre la suegra. Hay conflictos entre las malas amistades, hay conflictos. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Y hermano, Dios quiere que estemos nosotros ahí, confiando plenamente en nuestro Dios, que Él es el que nos levanta nuestra cabeza. Amén. Aleluya. ¿Cuál fue persecución que el enemigo usó con José y la familia? Cuando tú no andas en los caminos de Dios, el enemigo le da lo mismo. Cuando tú no andas en los caminos de Dios, le da lo mismo al enemigo. Pero cuando anda en su camino, te persigue para querer hacerte daño, destruir. Esa es la verdad. Por eso tenemos que andar, los cristianos, tenemos que andar con pies de plomo. ¿Entendéis la palabra esa, verdad? Con mucho cuidado. Analizando nuestras vidas, examinando cada día nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros delitos. Aleluya. Josué, en Jueces, 13:5, lo vamos a leer. Podemos leer algo más, hablando acerca del nacimiento de Sansón. Dice: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé. Por eso Yahvé los entregó en poder de los filisteos durante 40 años. La desobediencia, el vivir una vida separado de Dios, te trae problemas. Y estuvo 40 años los filisteos dominando al pueblo de Israel, sometidos a ellos. Y hubo un hombre de Sora, de la familia de Dan, cuyo nombre era Manoa. Su esposa era estéril y no había dado a luz. Y entonces el ángel de Yahvé se le apareció a su esposa y le dijo: he aquí que tú eres estéril y no has dado a luz. Ahora concebirás y darás a luz un hijo. Lo que Dios hace, nadie lo puede hacer, nada más que Él. Porque Él tiene poder para darle al muerto vida. Amén. Al que está muerto en sus delitos y pecados, nos da vida. Aleluya. Aleluya. Ten cuidado de no beber vino o licor, ni comas nada inmundo. Le estaba advirtiendo de cómo tenía que criar al hijo. Porque he aquí que concebirá y dará a luz un hijo. No pasará navaja de afeitar sobre su cabeza, porque el niño será nazareno para Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. El propósito que tuvo Dios con Sansón, Dios lo usó, pero de una mujer estéril que no podía tener hijos. De ahí lo sacó. Ese hijo era de Dios, no era de ella, era de Dios. Amén. ¿Lo entendéis, verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Sansón, Dios le dijo a la madre de Sansón, le dijo que viene dentro de ti, lo que viene dentro de ti es mío, le dijo
el ángel a la mujer de Manoah: yo le voy a usar para destruir a los filisteos. Siempre Dios levantará a hombres y mujeres que se presten en las manos de Dios para glorificar su reino. Sansón era figura de Cristo. Sansón vino a salvar a Israel y Cristo a la humanidad. Amén. Y Dios le dijo a la madre: concebirás un hijo, y ni siquiera estaba embarazada. Qué fuerte, ¿verdad? Y ni siquiera estaba embarazada, concebirá un hijo. Vemos, ¿verdad?, el poder y la gracia de Dios y la misericordia de Dios con un pueblo rebelde. Y hermanos, somos todos rebeldes de una forma o de otra, pero estamos bajo la gracia de Dios. Él nos ayuda y nos fortalece. Él salva a su pueblo, a los israelitas. El hijo que vas a tener tiene un propósito. Dios le dijo a Manoah: tú tienes una responsabilidad, pero nosotros también tenemos una responsabilidad: educarlo en todos los aspectos a tu hijo y no dejarlo. O sea, no solamente tenía responsabilidad Manoah sobre la enseñanza, ¿verdad?, de su hijo, que iban a ser Sansón, sino nosotros también. Dios nos delega y tenemos una responsabilidad de educar a nuestros hijos. Aleluya. A su aire. Lo repito porque está aquí. Y no dejarlo a su aire. Hay gente que nacieron con un propósito, pero los padres lo dañaron. Porque hay padres y padres. Hay madres y madres. Porque la responsabilidad de educar a los hijos y de cumplir el propósito es de los padres. Y es verdad, es de los padres. Si a ti la gente no te quiere, es responsabilidad mía, porque no te supe educar. Entonces tenemos, hermanos, que saber educar a nuestros hijos, demostrarle con nuestro testimonio, ¿verdad?, que tenemos que perdonar, que tenemos que practicar la palabra de Dios, no solamente en la apariencia de afuera, sino en el hogar. Amén. Porque la responsabilidad de uno es cuidar para que el propósito de Dios se cumpla. Todos hemos nacido con propósito y no se le cumple el propósito porque tiene su identidad dañada por sus padres. Le hicieron daño. Aleluya. Los hijos son el resultado de sus padres. Y es la pura verdad. Y los hijos son palabras, el resultado de las palabras, de lo que escuchan, de las palabras. Las palabras dañan. Por eso, lo correcto cuando los padres hacen daño a los hijos, nuestra obligación es pedir perdón. Amén. ¿Para qué? Para sanarlo. Y Dios cumpla su propósito. No seamos de estorbo a nuestros hijos. Sansón estuvo 20 años de juez. A los 20 años empezaron su decadencia del propósito, que lo esperaba en el camino una mujer, toda Dalila, que el diablo puso para no cumplir el propósito de Sansón. Cuando usted tiene propósito, viene provisión incluida. Aleluya. Viene provisión incluida cuando tenemos propósito. Gloria al Señor. Ya vamos terminando. En Job 42:2, mira lo que dice. Entonces Job respondió diciendo: sé que todo lo puedes hacer y que el pensamiento no está oculto de ti. Dios lo sabe todo. A Dios no le podemos esconder nada. Eso fue lo que dijo Job. Aleluya. Todo fue por un propósito. Dios lo sabe todo. A ti te hablaron del propósito, pero no del proceso. Hay
El propósito va con un proceso. Pero tu proceso te va a hacer grande si obedeces su palabra, si guardas su palabra, si anda conforme a su palabra. Y te dice algo más. El propósito de Dios no se termina hasta que partamos con el Señor. Amén. Hasta que no partamos con el Señor no se acaba el propósito de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Y nos dice aquí para concluir, ¿quién está pasando por procesos difíciles, dificultad, enfermedad, economía, etcétera? ¿Quién? Si tú estás pasando por un proceso difícil, circunstancias complicadas, sea de la índole que sea, es el momento, ¿verdad?, de levantar su mano y pedirle al Señor que nos ayude a cumplir su propósito. Dios está ahí como poderoso gigante para ayudarnos, para fortalecernos. Amén. Así que vamos a orar, amén, por ese propósito, que se cumpla realmente el propósito de Dios en nuestras vidas, que se cumpla. Yo sé que yo he dicho que levante la mano, nadie la ha levantado, yo levanto la mía. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén, amén. Aleluya. Nos despedimos ya de las redes sociales en el nombre de Jesucristo.